David nunca pensó que volvería a verla. No después de lo que hizo hace 15 años. Estaba sentado en la última fila de la conferencia de maestros tratando de no quedarse dormidos durante otra presentación aburrida sobre culturas alienígenas en educación. La sala de conferencias en Neo Ginebra estaba repleta de educadores de todo el mundo. Todos estaban obligados a asista a estas sesiones para conocer el nuevo plan de estudios de Intercies. David se ajustó la corbata y miró su reloj. 3 horas más hasta que pudiera tomar el transporte de regreso a su pequeño pueblo donde enseñaba en la escuela primaria. Había cambiado su excitante vida como diplomático por la tranquila rutina de enseñar a los niños sobre matemáticas y lectura. Era más seguro así, menos complicado. El presentador estaba mostrando diapositivas sobre diferentes especies exóticas cuando se abrieron las puertas principales. Un grupo de importantes. Entraron personas que miraban fijamente, claramente de alguna misión diplomática. David apenas levantó la vista hasta que escuchó un sonido familiar, el suave zumbido de la tecnología avanzada. Su sangre se enfrió. Allí, ella estaba, deslizándose hacia la habitación en lo que parecía una elegante silla flotante que se movía con perfecta gracia. Su largo, el cabello plateado captó la luz, y esas distintivas marcas moradas alrededor de sus ojos eran exactamente como él las recordaba. La princesa Sara del Imperio Nexari parecía mayor ahora, más segura, pero inconfundiblemente ella misma. Sus ojos se encontraron a través de la sala abarrotada. El tiempo pareció detenerse. David sintió que su pecho se tensaba a medida que los recuerdos volvían a inundar. La última vez que la vio, ella lloraba cuando su nave de transporte abandonó su planeta. Él había prometido volver. Él nunca lo hice. La expresión de Sara cambió de interés cortés a conmoción, luego a algo más duro. Su silla flotante se movió a través de la multitud con un propósito, dirigiéndose directamente hacia él. El gran, un extraterrestre a su lado, probablemente su guardaespaldas, la seguía de cerca, sus 4 brazos listos para problemas. David Chen, dijo cuando lo alcanzó. Su voz era exactamente lo mismo, musical y cálido, aunque ahora había hielo. ¡Qué sorpresa! Todos a su alrededor se volvieron para mirarlos fijamente. David sintió que su rostro ardía rojo. Se puso de pie torpemente, casi derribando su silla. Su Alteza, dijo, formalmente, sin saber qué más decir. Oh, estamos siendo formales ahora. Sara inclinó la cabeza, un gesto que recordaba bien. Qué interesante. El hombre que una vez prometido quedarse conmigo para siempre ahora me llama por mi título. La gente cercana definitivamente estaba escuchando ahora. David podía sentir sus curiosos ojos sobre ellos. Algunos maestros incluso grababan con sus dispositivos. Quizás podríamos. Habla en privado en algún lugar, sugirió David en voz baja. ¿Privado? Sara se rió. Pero no era un sonido feliz. ¿Quieres privacidad ahora? 15 años demasiado tarde. Por eso, ¿no crees? Su guardaespaldas dio un ligero paso adelante. Princesa, no debemos demorarnos. El Consejo de la Tierra nos está esperando. Por supuesto que ellos son, dijo Sara, nunca quitando los ojos de encima de David. Siempre los negocios primero, siempre. Deberes y responsabilidades. Ella hizo una pausa. Algunas personas entienden que mejor que otros. David sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sara, puedo explicarlo, princesa. Sara, corrigió bruscamente. Y no hay nada para explicar. Tus acciones hablaron con suficiente claridad. El presentador de la conferencia se había detenido, hablando por completo ahora. Toda la habitación estaba viendo desarrollarse este extraño drama entre una maestra de un pequeño pueblo y una princesa alienígena. Traté de contactarte, dijo David, desesperadamente. Las comunicaciones fueron bloqueadas. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Sara. ¿Semana? ¿Un mes? 15 años es mucho tiempo para seguir intentándolo, David. Su flotación. La silla se acercó y David pudo ver las pequeñas luces parpadeando a los lados. La tecnología era mucho más avanzado de lo que había usado antes. Todo en ella parecía más sofisticado ahora, más poderoso. Tú, mira bien, dijo débilmente. Sara lo estudió con esos ojos ámbar brillantes. Sobrevivió, si a eso te refieres.
Tuve que aprender a sobrevivir sin él. Gente en la que más confiaba. Señaló a su silla. Mi condición empeoró después de... Te fuiste. Mucho peor. Pero me adapté. Siempre me adapto. David recordó cómo ella. Acababa de empezar a usar ayudas para la movilidad cuando la conoció. Ella había tenido miedo de lo que pensaría su gente, preocupado de que la vieran débil. Él le había prometido ayudarla a superarlo. Lo siento, dijo en voz baja. Lo siento mucho, Sara. Princesa Sara, corrigió de nuevo. Y lo siento no arregla nada, lo hace. ¿Eso? Lo siento no cambia el hecho de que tuve que enfrentarme solo al Consejo Real, cuando cuestionaron mi aptitud para gobernar. Lo siento no hace retroceder los años que pasé preguntándome qué hice mal. Él, el guardaespaldas, revisó su dispositivo de comunicación. Princesa, realmente debemos irnos. Sara asintió, pero siguió mirando a David. Estoy aquí en una misión importante. Él, el primero de su tipo entre nuestros mundos. Es extraño cómo la vida nos cierra el círculo. ¿Qué tipo de misión? Preguntó David. El tipo que podría haber sido más fácil con un amigo que entendiera ambas culturas, dijo de manera significativa. Pero yo aprendí a no depender de amigos que desaparecen. Ella se giró para irse, luego se detuvo. Estaré en la tierra por 2 meses, las dependencias diplomáticas en Ginebra. Si recuerdas dónde está eso. Sara, espera. Princesa Sara, dijo una última vez. Algunas cosas no pueden volver a ser como eran, David. Algunas promesas, una vez roto, no se puede arreglar con simples palabras. Ella se deslizó con ella, guardaespaldas, dejando a David solo mientras cientos de maestros lo miraban fijamente. El presentador de la conferencia despejó su garganta y trató de continuar con su presentación, pero todos seguían mirando a David. Se sentó pesadamente. Le tiemblan las manos. Después de 15 años de enseñanza silenciosa, su pasado lo había encontrado. La mujer que había amado y abandonado había vuelto a su vida, y claramente no era la joven princesa asustada que tenía dejado atrás. Ahora era más fuerte, más segura, más poderosa. Pero ella era también herido, y él había causado ese dolor. David sacó su comunicación, dispositivo, y lo miró fijamente. 2 meses, había dicho ella. 2 meses para hacer de alguna manera. Hasta 15 años de silencio. Miró hacia la pantalla donde el presentador todavía hablaba de alguien. Culturas. Pero en lo único que David podía pensar era en el dolor en los ojos de Sara y en la forma en que ella lo había corregido cada vez. Él usó su nombre. Algunas promesas una vez rotas no se pueden arreglar con simples palabras, pero tal vez, solo tal vez, podrían solucionarse con acciones. David no pudo. Duerme esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Sara desde los 15. Hace años. Joven, esperanzado y confiado, tan diferente de la fría princesa que él. Nos habíamos conocido hoy. Se levantó y preparó café, sentado en su pequeña cocina. Mesa. A medida que los recuerdos volvían a inundar, el ascenso al servicio diplomático había sido la mayor oportunidad de su carrera. A los 23, fue la persona más joven enviada a establecer relaciones comerciales con el Imperio Nexari. El planeta Nexari fue hermosa más allá de las palabras. Cielos morados, ciudades flotantes y gente que miraba. Casi humanos, excepto por su cabello plateado y esas marcas distintivas alrededor de sus ojos. David había estudiado su cultura durante meses, pero nada lo preparó para estar realmente allí. La princesa Sara había sido asignada como su guía cultural. Ella tenía 21 años entonces, llena de energía y curiosidad por la tierra. Ella le hizo interminables preguntas sobre humanos, costumbres, mientras le mostraba las maravillas de su mundo. ¿Tu gente vive en el suelo?, ella había preguntado asombrada, durante su primera semana allí. ¿Pero por qué? El aire es mucho más limpio aquí en las ciudades flotantes, se rió David. No todo el mundo puede construir ciudades que floten, Alteza. Solo llama a Mara. Ella había dicho sonriendo. Ahora somos amigos. ¿No somos amigos? Se habían convertido en mucho más que eso. David recordó el momento exacto en que todo cambió. Eso. Era su tercer mes en el mundo natal de Nexi. Sara le había estado mostrando él jardines reales cuando de repente tropezó. Se quedó atrapada en una pared cercana, pero David vio el miedo en ella. Ojos. Estoy bien, dijo rápidamente. Solo cansado.
pero sucedió de nuevo al siguiente día y el día después de eso. Finalmente, ella le dijo la verdad. Los médicos dicen que tengo algo mal con mi sistema nervioso. Había susurrado una noche mientras caminaban por el palacio. Lo hará. Empeora con el tiempo. Mis piernas dejarán de funcionar correctamente. David le había tomado la mano. Debe haber tratamientos, medicina. Eso puede ayudar. Sara negó con la cabeza. Algunas cosas no se pueden arreglar, David. Los médicos dicen que necesitaré ayuda para moverme pronto. Máquinas para ayudarme. Entonces, David había dicho que eso no cambia quién eres. Pero Sara estaba aterrorizada. En la cultura Nexari, la perfección física era muy valorada. La familia real era. Se supone que es el ejemplo ideal de su especie. Una princesa que necesitaba ayuda para caminar era vista como defectuosa. Los miembros del consejo ya están hablando, le dijo ella. Dicen que debería renunciar a mi posición como heredero. Ellos quieren mi hermano menor para tomar mi lugar. David sintió ira ardiendo en su pecho. Eso es ridículo. Eres la persona más inteligente que conozco. Hablas 7 idiomas. Tú entiendes la política mejor que nadie. Pero necesitaré una silla flotante pronto. Sara dijo tristemente, ¿cómo puedo guiar a nuestra gente si ni siquiera puedo caminar correctamente? Fue entonces cuando David hizo su promesa. Entonces ayudaré a mostrarles que están equivocados, había dicho, acercándola. Y me quedaré aquí contigo. Demostraremos que eres exactamente el líder que necesitan. Sara lo había mirado con esos brillantes ojos ámbar. ¿Harías eso? Renuncia a tu vida en la tierra. La vida está donde quiera que estés, había dicho David, ahora sentado en su cocina oscura 15. Años después, David se sintió enfermo al recordar esas palabras. Él se refería a ellos en el tiempo, cada palabra. Habían pasado los siguientes meses trabajando juntos. David ayudó a Sara a practicar con sus nuevas ayudas para la movilidad. Asistió al consejo, reuniones con ella, apoyando sus ideas para nuevas políticas. Incluso aprendió él. Nexari habló mejor para poder ayudarla con la correspondencia diplomática. La silla flotante llegó un martes. Sara lloró cuando lo vio por primera vez, pero David la convenció de que lo intentara. La tecnología era increíble. Se movió, suavemente, y respondió a sus pensamientos. Ella podría ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Véase, David había dicho mientras se deslizaban por los jardines del palacio. Esto no te debilita, te hace móvil. Sara tenía. Sonreí, luego sonreí de verdad. Por primera vez en semanas. Siempre lo sabes. ¿Qué decir? Estaban felices. David había comenzado a aprender sobre las leyes Nexari, así que podría solicitar oficialmente quedarse permanentemente. Sara estaba ganando confianza en su nueva silla y comenzando a presionar. De vuelta contra los miembros del consejo que dudaban de ella. Todo era perfecto hasta que David recibió el mensaje de emergencia. De la tierra. Su hermana Lisa se había ido, muerta en un accidente de transporte junto con su esposo. Ellos habían dejado atrás 2 niños pequeños y deudas masivas. Los padres de David eran demasiado viejos para trabajar y su hermano estaba sirviendo en el ejército, en una colonia distante. Tengo que volver, le había dicho David a Sara, con las manos temblorosas, mientras leía el mensaje. Solo por unas semanas para manejar el negocio familiar. Por supuesto, había dicho Sara, aunque podía ver la preocupación en sus ojos. Familia. Lo primero es lo primero. Entiendo. Pero las semanas se convirtieron en meses. Cada vez que David intentó regresar al mundo natal de los Nexari, otra crisis golpeó. Los niños se necesitan guardianes. Sus padres necesitaban atención médica. El negocio familiar estaba colapsando. David trató de explicar en sus mensajes a Sara, pero los sistemas de comunicación entre la Tierra y el Imperio Nexari no eran confiables. Los mensajes tardaron semanas en llegar a ella, y sus respuestas tardaron el mismo tiempo en volver. El último mensaje que recibió de ella era sencilla. El consejo votó hoy. Dicen que tu ausencia demuestra que incluso los humanos me encuentran inaceptable. Espero que su situación familiar mejore. Por favor, no se sienta obligado a regresar. David había intentado enviar una respuesta, pero los canales diplomáticos habían sido cerrados. Las negociaciones comerciales fracasaron sin él allí para mediar.
La Tierra y el Imperio Nexari habían cortado la mayor parte de la comunicación. Durante años, David se dijo a sí mismo que no tenía elección. Su familia lo necesitaba. Sara le había dicho que no, para volver. ¿Qué más podría haber hecho? Pero en el fondo, él sabía la verdad. Él tenía, me asusté, miedo de comprometerse con una vida tan lejos de casa. Miedo a la responsabilidad de apoyar a Sara en sus retos. Miedo a lo desconocido. Así que había dejado que su crisis familiar conviértete en una excusa para mantenerte alejado. David terminó su café y miró hacia afuera. La ventana de la calle tranquila. Mañana tendría que enfrentarse a la verdad sobre lo que le había costado a ambos su cobardía. Ellos. Sara había sobrevivido sin él. Ella se había convertido más fuerte, más confiado, más poderoso de lo que jamás había imaginado posible. Y se había convertido en un maestro de pueblo pequeño, escondiéndose del mundo de las promesas que había roto. David pasó 3 días tratando de reunir el coraje para ponerse en contacto con Sara. Cada vez que cogía su dispositivo de comunicación, él lo volvió a bajar. ¿Qué podría decir después de 15 años? En el cuarto día, ella lo contactó primero. Nos vemos en los jardines diplomáticos de Ginebra. A las 3, decía su mensaje. Tenemos que hablar de algo importante. Esto no es personal. Son negocios. David llegó temprano, con el corazón acelerado. Los jardines diplomáticos eran hermosos, un lugar donde representantes de mundos diferentes podrían encontrarse en territorio neutral. Puentes flotantes conectaban islas de plantas exóticas de todo el mundo. Galaxia. Sara ya estaba allí, sentada junto a una fuente que tocaba música suave. Notas. Su silla flotante flotaba elegantemente sobre el suelo, y ella parecía completamente a gusto en el entorno tranquilo. Vestía túnicas diplomáticas formales que la marcaban como una representante oficial. «¿Viniste?», dijo ella sin mirarlo. «Tú preguntaste». Le pedí a David, el ex diplomático, que viniera, dijo Sara, finalmente encontrándose con sus ojos. No estaba seguro de si eso. La persona todavía existía. David se sentó en un banco cercano, manteniendo cierta distancia entre ellos. ¿De qué querías hablar? Sara se quedó callada un momento, viendo la fuente. Mi gente está en peligro, David. Una especie hostil llamada Kreb tiene. Hemos estado atacando nuestras colonias exteriores. Son guerreros feroces con armas avanzadas. No podemos luchar contra ellos solos. Lamento escuchar eso, dijo David con cuidado. Pero ahora solo soy maestra. Ya no hago trabajo diplomático. Sé lo que haces ahora. Sara dijo, yo te he seguido la pista a lo largo de los años. Maestra de escuela primaria en un pueblo pequeño. Vives solo, sin familia de tu propio. Te has hecho muy pequeño. David sintió que le subía el calor en las mejillas. La vida está bien. ¿Lo es? Sara giró la silla para mirarlo de frente. Porque él sabía que David quería cambiar el mundo. Creía en construir puentes entre especies. Tenía sueños y ambiciones. La gente cambia. Sí, lo hacen. Sara se hizo un gesto. Ciertamente lo hice. David la miró correctamente por primera vez desde que llegó. Ella tenía razón. Ella había cambiado dramáticamente. Él recordó que una joven asustada había sido reemplazada por alguien que irradiaba confianza y autoridad. Incluso sentado en su silla flotante, ella exigía respeto. El Consejo de la Tierra se ha mostrado reacio a ayudarnos, continuó Sara. Dicen que nuestra gente es demasiado diferente, demasiado rígida en nuestro pensamiento. Ellos apuntan a nuestras viejas costumbres sobre la perfección física y dicen que no somos aliados dignos. Están equivocados. David preguntó. En silencio. Sara sonrió, pero era una sonrisa triste. Hace 5 años, me convertí en el primer gobernante discapacitado en la historia de Nexari. El Consejo. Traté de detenerme, pero había aprendido algunas cosas sobre luchar por lo que creía. David sintió una puñalada de culpa. Él debería haber estado allí para verla lograr esa victoria. Cambié nuestras leyes, continuó Sara. Ahora todos los Nexari, los ciudadanos, tienen los mismos derechos independientemente de sus capacidades físicas. Construimos nuevas ciudades diseñadas para personas con necesidades diferentes. Me aseguré de que nadie enfrentara lo que enfrenté. Eso es increíble, dijo David, y él lo decía en serio. No fue fácil,
pero era necesario. Sara hizo una pausa. Sin embargo, el Consejo de la Tierra todavía sospecha. Creen que mi nombramiento como embajador lo demuestra. Nada. Quieren ver un cambio real en nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué me lo dices? ¿Esto? Porque necesito que alguien que entienda ambas culturas me ayude. Yo los convenzo. Sara dijo, alguien que sabe cómo piensan los humanos, pero también comprende las costumbres Nexari. David la miró fijamente. ¿Quieres mi ayuda después de? ¿Qué te hice? Quiero la ayuda de alguien calificado para hacer el trabajo, Sara, dijo con firmeza. Tus defectos personales están separados de tus habilidades profesionales, Sara. Princesa Sara, ella, corregido automáticamente. Este es un asunto oficial, David. Soy, no preguntando como alguien que alguna vez se preocupó por ti. Lo pido como representante de mi gente que necesita el apoyo militar de la tierra para sobrevivir. David sintió el peso de sus palabras. Esto no se trataba de su relación pasada. Se trataba de prevenir una guerra que podría destruir toda su civilización. ¿Qué me estás pidiendo exactamente que haga? El Consejo de la Tierra se reúne nuevamente en una semana. Presentaré nuestra solicitud formal de alianza. Necesito a alguien que me ayude. Prepárense. Alguien que pueda decirme qué argumentos funcionarán con los líderes humanos. Se siente pensado en su vida tranquila. Enseñar a los niños sobre matemáticas y lectura. Parecía tan pequeño en comparación con lo que Sara estaba lidiando. Yo no soy un diplomático ya. Él dijo, he estado fuera de ese mundo por demasiado tiempo. Habilidades, como los tuyos, no desaparecen. Sara dijo, todavía entiendes a la gente. Tú todavía. Sepa cómo construir conexiones. Pero ¿por qué yo? Debe haber otras personas que puedan ayudarte. Sara estaba callada por un largo momento, porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, tú eres el único humano que alguna vez me vio como capaz en lugares lamentables, incluso cuando yo mismo no podía verlo. David sintió que se le apretaba la garganta. Sara, yo no te estoy pidiendo que compenses el pasado, interrumpió. Te pido que ayudes a salvar el futuro de mi gente. ¿Puedes hacer eso? David miró a esta mujer extraordinaria que había superado tanto. Ella se había convertido en su mejor vulnerabilidad, en su mayor fortaleza. Ella había cambiado las leyes, desafiado las tradiciones y se había convertido en la líder que su gente necesitaba. Y ahora ella le pedía ayuda, no porque lo perdonara, sino porque dependían vidas en él. Sí, dijo en voz baja. Puedo hacer eso. Sara sintió una vez. Bien, empezamos. Mañana. Y David, ella hizo una pausa cuando su silla comenzó a deslizarse. No confundas esto con reconciliación. Esto es simplemente dos profesionales trabajando juntos por un objetivo común. David la vio irse, sabiendo que estaba correcto. No se trataba de arreglar su relación rota. Se trataba de algo mucho más grande que ambos. Pero mientras caminaba a casa, no pudo evitar la sensación que tal vez, solo tal vez, esta era su oportunidad de finalmente cumplirle una promesa. La semana de preparación fue mejor de lo que David esperaba. Trabajar con Sara se sintió natural, como andar en bicicleta después de años sin andar en bicicleta. Pasaron horas en las salas de conferencias diplomáticas, revisando los procedimientos del Consejo de la Tierra y discutiendo estrategia. Recuerde, el líder del Consejo, Thompson, valora los hechos directos sobre los emocionales. Apelaciones, explicó David mientras practicaban su presentación. Pero el concejal Rodríguez responde mejora. Historias sobre personas reales. Sara asintió, tomando notas en su tableta avanzada. Y los representantes militares querrán saber los números exactos. Recuentos de naves, capacidades de armas, estadísticas de batalla. Piensan en términos de ventaja táctica. Tengo todo eso preparado, dijo Sara. Ella hizo un gesto hacia su silla flotante. La situación me ha enseñado a estar siempre preparada para preguntas difíciles. David la vio trabajar y se sintió asombrado por ella. Transformación. La princesa nerviosa que una vez conoció se había convertido en una maestra diplomática. Ella pensó, 3 pasos por delante de cualquier objeción posible. Te has vuelto increíble en esto, dijo durante un descanso. Sara levantó la vista de sus notas. Tenía que volverme increíble. No había otra opción. Sus palabras dolieron porque David
Sabía que él debería haber estado allí para ayudarla a superar ese crecimiento, pero dejó de lado la culpa. No se trataba de su pasado, se trataba del futuro de su gente. Llegó el día de la presentación. Las cámaras de Consejo de la Tierra estaban llenas de representantes de todas las naciones y colonias importantes. Los reporteros de noticias llenaron galerías de visualización. Este fue el evento diplomático más grande en años. David se sentó en la sección de observadores, observando cómo Sara se deslizaba hacia la cámara. Vestía túnicas formales de Nexari que brillaban con hilos plateados. Su silla flotante se movió con perfecta gracia, y mantuvo la cabeza en alto con dignidad real. Honorables miembros del Consejo. Ella comenzó. Su voz se transmitía claramente por la cámara. Vengo ante ti no solo como la princesa Sara de Nexari, imperio, sino como representante de 3.000 millones de almas que se enfrentan a la extinción. Su presentación fue impecable. Ella mostró exhibiciones holográficas de los ataques Krev. Ella proporcionó detalles militares, análisis. Ella explicó cómo una alianza beneficiaría a ambas especies. El Consejo. Los miembros escucharon respetuosamente e hicieron preguntas reflexivas. David comenzó a: siéntete esperanzado. Esto iba bien. Entonces el concejal Patterson se puso de pie. Su Alteza, dijo Patterson con un tono que hizo caer el estómago de David. Tengo pregunta sobre sus calificaciones para representar a su gente en este asunto. Por supuesto, Sara respondió con calma. ¿Es cierto que necesita asistencia mecánica para moverse? Patterson hizo un gesto hacia su silla flotante. ¿Cómo podemos confiar en alguien que ni siquiera puede caminar para que nos guíe al ejército? ¿Alianza? La cámara quedó completamente en silencio. David sintió que su sangre hervía como. Observó cómo la cara de Sara permanecía perfectamente compuesta. Eso es correcto, dijo ella. Simplemente, utilizo tecnología de asistencia para la movilidad. ¿Y esperas que creamos que tú? La gente eligió a alguien con tales limitaciones para manejar su mayor parte. ¿Misión diplomática importante? Patterson continuó. ¿O era simplemente la única realeza a la que estaban dispuestos a arriesgar? Otros. Los miembros del consejo se movieron incómodos. Algunos parecían enojados por la grosería de Patterson, pero otros parecían estarlo, esperando la respuesta de Sara. David no pudo soportarlo más. Se puso de pie en sección de observadores. Disculpe, gritó. ¿Puedo dirigirme al consejo? Esto es altamente irregular, dijo el líder del consejo. ¿Quién eres tú? David Chen, cuerpo diplomático terrestre, dijo David, caminando hacia la plataforma del orador. He trabajado extensamente con Nexari. Cultura y princesa Sara en concreto. Vio los ojos de Sara abrirse de sorpresa. Ella no esperaba que le interfiriera. El concejal Patterson plantea un interesante punto sobre las calificaciones. David continuó mientras llegaba a la plataforma. Entonces, permítame compartir algunos hechos. Sobre el récord de la princesa Sara. David miró directamente a Patterson. 5 años. Se convirtió en la primera gobernante discapacitada en la historia de Nexari. Desde entonces, ella reformó su sistema legal para garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Ella ha rediseñado sus ciudades para que sean accesibles para todos. Ella ha convertido al imperio Nexari de una sociedad que valoraba la perfección física en una que valora capacidad y contribución. La cámara estaba completamente silenciosa ahora. Cada ojo era por David. Pero lo que es más importante, continuó, ella eligió venir aquí ella misma en lugar de enviar a alguien más. Ella podría haberse mantenido a salvo en su mundo natal mientras otros suplicaban ayuda. En cambio, se arriesgó a enfrentar exactamente él. Una especie de prejuicio que acabamos de presenciar porque cree que la Tierra y el Imperio Nexari pueden ser verdaderos aliados. David se volvió hacia el pleno del consejo. La princesa Sara no me necesita para defender sus calificaciones. Sus acciones hablan por ellos mismos. Pero si vamos a juzgar a las personas por sus habilidades físicas en lugar de por sus logros, entonces, ¿no somos la sociedad iluminada que decimos ser? Caminó de regreso a su asiento, su corazón palpitante. Sara lo miraba con una expresión ilegible. Consejo. El líder Thompson se puso de pie. Gracias por esos comentarios, princesa Sara. ¿Te gustaría agregar algo?
La silla de Sara se deslizó hacia adelante. «Solo esto», dijo ella. Su voz era más fuerte que antes. «Mi discapacidad me ha enseñado que la verdadera fortaleza proviene de la adaptación, no de perfección. Me ha demostrado que los aliados más valiosos son aquellos que ven potencial en lugar de limitaciones». Ella miró directamente a Patterson. «Si juzgas a tus aliados por su apariencia física en lugar de por sus capacidades, se encontrará muy solo cuando aparezcan amenazas reales». La votación fue convocada de inmediato. La alianza fue aprobada por un amplio margen con solo 3 miembros del consejo votando en contra. Cuando la cámara se vació, Sara se acercó a David en el pasillo. «Eso no era necesario», dijo en voz baja. «Sí, lo fue», respondió David. Alguien necesitaba decir lo que todos los demás estaban pensando. Sara estudió su rostro. «¿Por qué? ¿Lo hiciste?» Se suponía que esto era estrictamente profesional. David la conoció. «Ojos, porque hace 15 años prometí ayudarte a mostrarle al mundo lo capaz que eres. Lo eres. Rompí esa promesa entonces, pero podría cumplirla hoy». Por primera vez desde su reunión, la máscara formal de Sara se deslizó ligeramente. «David, sé que esto no arregla nada entre nosotros», dijo rápidamente. «Pero tú, la gente merece que alguien defienda a su extraordinaria princesa». Sara se quedó callada un buen rato. Entonces, ella dijo, «Gracias». Fueron solo 2 palabras, pero David escuchó algo en ella. Voz que no había estado allí antes. No el perdón exactamente, pero quizás el comienzo de algo como el respeto. La alianza fue aprobada. La Tierra y el Imperio Nexari trabajaría en conjunto para enfrentar la amenaza Krev. Y por primera vez en 15 años, David sintió que hice algo que importaba. 2 meses después, David se paró en el puerto espacial de Ginebra, observando el transporte de Sara. Barco preparándose para la salida. La alianza había sido firmada, sellada y ya se estaba implementando. La flota terrestre se dirigía al espacio Nexari para ayudar a defenderse de los ataques de los Krev. Sara se había convertido en una especie de celebridad durante su estancia en la Tierra. Medios de comunicación. La llamó la princesa que lo cambió todo. Universidades la invitaron a hable sobre los derechos de las personas con discapacidad y el liderazgo inclusivo. Los jóvenes de toda la galaxia comenzaron a seguirla. Ejemplo, exigiendo un mejor trato para las personas con capacidades diferentes. David lo había visto todo desde una distancia. Volviendo a su trabajo de profesor, después de la votación del consejo, se dijo a sí mismo que su parte estaba hecha. Él había ayudado. Ella tuvo éxito, y ahora podía regresar a casa como una heroína. Pero mientras observaba a él, preparándose para abordar, se dio cuenta de que no estaba listo para despedirse nuevamente. «Yo pensé que podrías estar aquí», dijo Sara, su silla flotante deslizándose a su lado. David se volvió. Ella estaba vestida de ropa de viaje en lugar de sus túnicas diplomáticas formales, luciendo más relajada de lo que la había visto en meses. «Yo quería, para despedirte adecuadamente esta vez», dijo en lugar de simplemente desaparecer. «Eso es considerado de tu parte». Se quedaron juntos en un cómodo silencio, observando la concurrida actividad del puerto espacial. Alrededor de ellos. Finalmente, David habló. «He estado pensando en lo que dijiste, sobre cumplir promesas. ¿Lo has hecho? Te hice una promesa hace 15 años que hice. No mantener», dijo David. «Pero quiero hacerte una promesa diferente ahora. Mejor uno». Sara levantó una ceja. «Estoy escuchando». David respiró hondo. «Prometo no hacer grandes declaraciones sobre cambiar toda mi vida por ti. Prometo no reclamar yo. Puedo arreglar todo con pensar el pasado». «Esas son promesas interesantes», dijo Sara con cuidado. «No he terminado». David continuó. «Prometo ser honesto acerca de mis limitaciones. Te prometo. Respeta tu independencia y tu fortaleza. Y te prometo que si alguna vez, si quieres mi ayuda con algo, te la daré libremente sin esperar nada en regreso». Sara se quedó callada por un momento. «¿Y qué quieres de mí a cambio de estas promesas?» «Nada», dijo David. «Ese es el punto. Estas no son fichas de negociación. Son solo promesas, las amables que los adultos hacen el uno al otro». «Adultos», repitió Sara con una pequeña sonrisa. «Los dos somos más bien
Diferente a los jóvenes que se conocían antes. Completamente diferente. David estuvo de acuerdo. Tú. Se convirtió en un líder que cambió la galaxia. Me convertí en una maestra que se esconde en pueblos pequeños. ¿Es realmente así como lo ves? ¿Tú mismo? Preguntó Sara. Porque te vi enfrentarte al Consejo de la Tierra por alguien que tenía todo el derecho de odiarte. Eso no parecía esconderse para mí. David sintió que el calor se extendía a través de su pecho. Tal vez todavía estoy averiguando quién soy. Quizás los dos lo estemos. El embarque. El anuncio hizo eco en el puerto espacial. El barco de Sara partiría pronto. Tengo una confesión, dijo Sara como caminaron hacia la puerta de embarque. Sabía que ibas a estar en esa conferencia de maestros. David se detuvo. Caminando. ¿Qué? Solicité la hora y el lugar específicos para mi llegada, dijo Sara. No, mirándolo. Quería ver en qué tipo de persona te habías convertido. Y. ¿Qué descubriste? Que seguía siendo el hombre que se preocupaba más por los demás que por él mismo, dijo Sara en voz baja. Incluso si hubieras olvidado eso de ti mismo. Llegaron a la zona de embarque. Otros. Los pasajeros ya estaban subiendo al barco. Sara, dijo David, usando su nombre sin su título por primera vez desde su reunión. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Hacer? ¿Tú crees? Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. ¿Crees que podría haber espacio en tu vida para un viejo amigo? No alguien tratando de recuperar el pasado, sino alguien a quien le gustaría ser parte de tu futuro. Sara consideró esto cuidadosamente. Eso depende. ¿De qué tipo de futuro estás hablando? No lo sé, admitió David. Tal vez podría solicitar un posición con el programa de intercambio cultural Ers Nexari. Tal vez podría ayudarte con los proyectos de integración que estás. Planificación. Tal vez podría visitarte a veces y ponerme al día con lo que has estado haciendo. Todo eso suena muy razonable, dijo Sara. Razonable es bueno, dijo David. He terminado con gran gestos que no puedo cumplir. Llamada final de embarque para el transporte 7. Por Nexari Prime. El sistema de anuncios llamó. Sara se movió hacia él. Plataforma de embarque. Luego se detuvo. David, hay algo que deberías saber. ¿Qué? ¿Lo es? Mi condición ha progresado desde la última vez que me conociste. Nunca volveré a caminar. Esta silla no es temporal. Asistencia. Es mi vida ahora. Ella hizo una pausa. Si estás pensando en ser parte de mi futuro, necesitas entender que esto es lo que soy, no alguien que necesita ser arreglado de segunda mano. David la miró sentada en su silla flotante avanzada, irradiando confianza y fuerza. Princesa Sara, dijo formalmente. Luego sonrió. Me sentiría honrado de conocer a la mujer que conquistó la galaxia desde su flotación. Trono. Sara se rió. Realmente me reí por primera vez desde su reunión. Conquistó la galaxia. Eso es un poco dramático. ¿No crees? No de donde estoy parado. Ella extendió la mano y tocó brevemente su mano. Solicite eso. Posición de intercambio cultural. Tenemos escuelas en el mundo natal de Nexari que podría usar un buen maestro. ¿Me ofreces un trabajo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de cumplir esas nuevas promesas que... Hecho, dijo Sara. Si realmente estás listo para eso, David sintió algo que no había experimentado en 15 años. Esperanza. Por un futuro que incluía más que solo seguridad silenciosa. Enviaré mi solicitud mañana. Él dijo. Bien. Sara se deslizó hasta la plataforma de embarque. Y David, esta vez, si la vida se complica, intenta hablar conmigo en lugar de desaparecer. Te lo prometo, dijo, y lo dijo en serio. Las puertas del transporte se cerraron y David observó. El barco despega hacia el cielo de la tarde, pero esta vez, en lugar de sentir, como si estuviera perdiendo algo precioso, sintió que estaba comenzando algo nuevo. 6 meses después, David bajó de su propio transporte al mundo natal de Nexari. Sara le estaba esperando en el puerto espacial, exactamente como ella había prometido. Bienvenido a casa, dijo ella. Gracias, respondió David.